Estamos en una serie en donde estamos respondiendo preguntas esenciales de la vida cristiana, ¿verdad? Hemos pasado por la pregunta cómo leer la Biblia, cómo orar, cómo enfrentar la muerte, cómo conocer la voluntad de Dios. Y hoy veremos este tema tan necesario para la vida cristiana: cómo soportar la tentación. ¿Cómo soportar la tentación? Recuerda que al final tendremos un tiempo de preguntas en vivo. Estamos para servirte y creo que eso nos permite seguir aprendiendo juntos, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos aprendiendo juntos a través de la Biblia. Bien, me gustaría mucho comenzar la enseñanza del día de hoy con Disney. Dices, ¿cómo? ¿Disney? Espérenme un momento. Todo tendrá sentido para ustedes, de verdad. Me aguanté el 4 de mayo de hacer bromas de Star Wars, así que hoy me voy a desquitar enseñándoles algo de Disney. Pero tolérame, aguántame un momento. Así que quiero ponerles una imagen en pantalla. Quiero saber si alguno de ustedes recuerda esta escena o vieron esta escena. Así que va a aparecer en pantalla en un momento más por la magia del internet y la televisión. Ahí está. Ok. ¿Ven esa imagen? ¿Alcanzan a verla? Ok. ¿Qué escena es? ¿Alguien recuerda? Es cuando Nemo y Marlin, ¿verdad? Están en el fondo, en el abismo. Están buscando a Nemo, ¿verdad? Se llama la película. Están buscando a Nemo. Acaban de huir de los tiburones con las explosiones y todo lo que sucede y terminan ahí en el fondo. Y hay una conversación sumamente interesante y profunda en el fondo del abismo. Déjame leértela, la tengo aquí la transcripción. He titulado esta escena Nemo, Marlin y la tentación. Dice Marlin: bien, ahora Dory, quiero que me digas, ¿ves algo? Dory le contesta: veo una luz. Una luz, le contesta Marlin. Sí, por allá. Oye, conciencia, ¿estoy muerta? No, yo también la veo, le dice Marlin. ¿Qué es? Y Dory aquí empieza la seducción. Dory le dice: es tan bonito. Y Marlin también, ahora seducido, dice: hola, me siento feliz y eso es bueno para mí. Quiero tocarlo. Y entonces empiezan a tratar de tocar esta luz. Te voy a atrapar, voy a nadar contigo, te voy a atrapar, voy a ser tu mejor amigo. Hasta que se dan cuenta, pueden volver a poner la imagen. Se dan cuenta que en realidad no es felicidad, sino un pez que está a punto de tragárselos vivos. Así termina la escena. Se acabó la felicidad. Marlin ve esta luz y dice: me hace sentir bien a mí. Esto es bueno para mí. Pero de pronto se va la felicidad, casi de una bocanada. Ok, hasta ahí mi comentario de Disney. Les dije que tendría sentido, ahora verán. Esta escena me hace pensar tanto en la tentación. Porque la tentación, sin duda alguna, es una seducción, algo que nos atrae, algo que nos impulsa a buscar. Esto es, como dijo Marlin, lo que nos hace sentir felices. La tentación es tentación porque promete una recompensa, promete felicidad, promete satisfacción. Pero sin duda alguna, el fin de la tentación, dice Santiago, es la muerte. La muerte. Ahora, en sí la tentación no es pecado. Eva fue tentada antes del pecado. Y el propio Señor Jesús fue tentado, pero sin pecar, nos dice Hebreos. La tentación es más bien esta experiencia desorientadora, como con Marlin, considerando algo que en realidad era completamente destructivo. Pero esa luz los dejó ciegos a la trampa que estaba acechándoles. ¿Se entiende? Eso es lo que hace la tentación. Nos impide, nos desorienta y nos impide ver la realidad del mal que se presenta como bien. La destrucción se disfraza de felicidad. El pecado ocurre cuando creemos la mentira destructiva de que ese momento, objeto,
persona, situación, nos dará satisfacción y felicidad. Así que hoy, ante el tema cómo soportar la tentación. La tentación es una experiencia diaria que enfrentamos todos los creyentes de diferentes maneras, pero todos enfrentamos tentaciones diarias. ¿Cómo podemos resistir? ¿Cómo podemos soportar la tentación? Bueno, antes de poder contestar esa pregunta de una manera práctica, necesito entender qué es la tentación, por qué existe en primer lugar, cuál es el origen de la tentación. Así que vamos a dividir nuestro estudio de hoy en 3 partes. El origen de la tentación, cómo opera la tentación y cómo soportar la tentación. Así que iniciemos. ¿Cuál es el origen de la tentación? Quisiera que me acompañaras por un momento al libro de Génesis. Génesis, capítulo 2. Déjame darte un dato que creo que es bastante relevante para esta enseñanza. En el Nuevo Testamento hay una palabra del griego que cuando la traducimos, interesantemente, a veces en distintos libros y a veces en el mismo libro y a veces en el mismo capítulo, esta palabra del griego, peirasmos, se traduce con 2 significados diferentes pero que están relacionados. Hay pasajes que traducen esta palabra como prueba, ser probados, pasar una prueba. Pero hay otros pasajes que traducen esta misma palabra como tentación. La misma palabra se traduce como prueba, tentación. Y es muy interesante entender que están relacionadas. Hoy veremos que una prueba, aunque es distinto de una tentación, ¿ok? Podríamos pensar en la palabra tentación como una trampa, ¿ok? En las pruebas hay situaciones que conducen a una trampa. Y las trampas pueden ser una oportunidad para ser probados. Hay una completa relación entre ambos. Y yo espero que durante el estudio entendamos por qué, si yo identifico el origen de la tentación y cómo opera, eso me ayudará muchísimo a poder soportar, resistir la prueba. Entonces, a lo largo de la Biblia, las personas en la Biblia son probadas / tentadas. Probadas y atrapadas muchas veces en una trampa. Y uno de los pasajes más claros donde vemos esto es el origen de la tentación. ¿A dónde irías si haces un estudio sobre el origen de la tentación? Pues al pasaje, ¿verdad? Donde tenemos el origen. Dentro de la Biblia, este es el origen de la tentación. Entonces, comenzando por el capítulo 2, nos dice que Dios hizo la creación de ser un desierto. Jardín convierte la creación en un jardín lleno de vida y propósito. Y especialmente Dios coloca al hombre en un jardín, el jardín del Edén, para cultivar este jardín y para tomar los recursos de la tierra y utilizarlos para la gloria de Dios. Entonces, dice el verso número 8 del capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces tienes que visualizar esto, ¿ok? Tienes el jardín, el Edén, que significa paraíso, donde Dios y el hombre experimentan una relación profunda y donde Dios puso al hombre con un propósito: gobernar la creación bajo la voluntad buena de Dios.
Y de esa manera tomar la belleza de este jardín y extenderlo por toda la creación para la gloria de Dios y el bienestar de otros. ¿Ok? Ese es el plan, el diseño original. Y en medio del huerto hay dos árboles. Uno que dice que es el árbol de la vida. Y también hay otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? Entonces, más adelante nos dice el 15, aquí está la función, la tarea del hombre dentro del jardín. Dice el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué tenemos aquí en el origen de la tentación? ¿Qué tenemos en estos primeros versos? Una prueba. Dios está poniendo a prueba al hombre. ¿Okay? Tienes el jardín, el hombre puede tomar de todas las cosas buenas que Dios hizo. Y ha sido llamado en esa relación de comunión con Dios, cumplir su papel como administrador. Pero hay una advertencia, hay, digámoslo así, unos términos de la relación. El hombre no ha sido llamado a gobernar bajo su propia definición del bien y el mal. Ha sido llamado a gobernar bajo la buena voluntad y mano de su Dios. Así que el árbol representa una decisión, una prueba. El hombre gobernará a la manera de Dios, confiando en Dios, tomando de las cosas buenas que Dios hizo, o tratará de tomar el poder para él mismo y gobernar a su manera. De pronto podríamos pensar, ¿no es cruel poner una prueba ahí? No, porque una prueba es una oportunidad para demostrar amor, lealtad, compromiso. Ningún amor es genuino si no es probado en ese sentido. ¿Estás de acuerdo? Si no tengo la opción de hacer algo distinto, ¿cómo es significativa mi decisión de amar y obedecer? ¿Se entiende? Entonces, este árbol no está aquí para que Adán caiga. Este árbol está aquí para que Adán camine con el Señor, ame al Señor, sirva al Señor. Representa una decisión. Entonces el árbol de la vida representa el regalo de Dios de la vida eterna, representa confiar en Dios, confiar en su camino. El árbol del conocimiento del bien y del mal lleva a la muerte, representa una prueba. Así que esa es la razón del árbol. Está ahí para que los hombres tomen una decisión, una elección. ¿Cuál será el resultado de cualquiera de las dos elecciones? Una es vida y la otra es muerte. ¿Verdad? Es muy claro lo que dice el texto. Entonces, no se le da al hombre la elección de elige lo que quieras, sino he puesto, no sé si te sonará otro pasaje de la Biblia, aquellos que les hace sentido, ¿verdad? Otros pasajes, yo sé que ahorita los mencionas cuáles son, pero he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige. Quizás reconoces esto como el monte de la bendición y la maldición que aparece en Deuteronomio. Dios le dice al pueblo de Israel que está por entrar a la tierra prometida, la segunda generación. Hey, tus antepasados no entraron por su rebelión y su pecado. Pero aquí hay una nueva oportunidad. Yo quiero bendecirte y la obediencia conduce a la bendición. Yo quiero moldearte para que seas este pueblo especial que vive bajo mi bendición. Pero si decides no obedecerme, estás escogiendo la muerte para ti. Yo no quiero esto para ti. Yo quiero que escojas la vida. Una vez más, ¿qué representa estos dos montes? Una decisión. Confiar en Dios o vivir para sí mismos, lo cual traerá muerte. ¿Ok? Entonces, en esta escena de Génesis tenemos la prueba. La prueba es una oportunidad de mostrar amor y lealtad y responder a la bondad y a la... ¿Quién en la historia de Génesis había hecho todas las cosas buenas? Dios. ¿Cuál sería la decisión más sabia? Confiar en aquel que es la fuente de todo lo bueno, la fuente de la vida misma.
Esa era la opción sabia. Pero mira ahora, lo veremos en un momento más, cómo junto con la prueba aparece un tentador y una trampa. ¿Okay? Mira el capítulo 3, verso 1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es muy profundo. Pero ¿qué sucede en este momento? Vemos cómo junto a la prueba y la oportunidad aparece un tentador y una trampa. ¿Y en qué consiste la tentación? En seducir, engañar, distorsionar la verdad. O como dijimos al principio, hay un efecto desorientador. De pronto lo que Dios dijo no es muy claro, aunque lo fue. De pronto lo que Dios ofrece no es bueno. Y de pronto la mujer ve en comer de este fruto un mejor camino que lo que Dios ofrece. Así que en el corazón de la tentación lo que hace la serpiente astuta es cuestionar la bondad de Dios. ¿Realmente Dios es tan bueno como dijo ser? Si es tan bueno, ¿por qué te prohíbe comer de este árbol? Es que Dios no quiere que accedas a este poder y a esta sabiduría. Dios está limitándote. Dios no es bueno. Dios no es quien tú piensas que es. Y así el efecto desorientador de la tentación llevó a una elección: comer del fruto. Y comer del fruto trajo un fruto que fue separación de Dios y muerte. Ahora, la serpiente no solamente cuestiona la bondad de Dios, va directamente y enfrenta lo que Dios dijo. No será así como Dios dijo. Es una exageración. No vas a morir. En realidad vas a ser como Dios. Ahora, checa la enorme tragedia. En Génesis capítulo 1, verso número 26, dice sobre la creación del hombre, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza y conforme a nuestra semejanza y a nuestra imagen, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoré en la creación. ¿Cuál es la gran tragedia? Que el hombre ya era como Dios. Dios hizo al hombre a su imagen. ¿Qué significa ser como Dios? Significa ser sus representantes. No significa ser mini dioses, semidioses, tener una chispa divina interior, nada de eso, ¿no? Eso no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña es que fuimos creados para relacionarnos con Dios y como sus representantes. ¡Qué tragedia! Lo que quiero decir es que Satanás logró engañar a la mujer y al hombre, haciéndoles pensar que su satisfacción sería suplida en otro lugar que no es Dios. Porque Dios los había timado y los había engañado. La tragedia es que todo lo que necesitaban ya lo tenían en Dios. Esa es la gran tragedia.
todo lo que sus almas necesitaban. La vida estaba en Dios. Y por eso, a partir de Génesis 3, es una historia de muerte y seducción y tragedia, donde los seres humanos buscan satisfacer sus deseos aparte de Dios, sin Dios. En Romanos capítulo 1 vemos esta escalera decadente hacia de corrupción, hacia la muerte. Dice que habiendo conocido a Dios, lo ignoraron completamente. Llamaron dioses a la creación, ¿verdad? A los dioses que adoramos como seres humanos: sexo, dinero, poder. Deificaron la creación y por lo tanto nuestro entendimiento quedó entenebrecido. Y Dios dice que los entregó a una mente de oscuridad, una mente reprobada, para vivir una vida de idolatría, corrupción. Esa es la historia humana. Esa es la historia humana. Ese es el origen del pecado, la tentación, la muerte. Ese es el patrón que se repite en los seres humanos. ¿Qué mueve a los seres humanos? Su egoísmo, su orgullo, su deseo de definir el bien y el mal sin Dios, eligiendo constantemente un camino de destrucción. Entonces, ¿te das cuenta cómo funciona? Donde hay una prueba y una oportunidad para confiar en Dios, amar a Dios y servir a Dios, regularmente a un lado hay una trampa y un tentador que nos invita a confiar en nosotros mismos, a ignorar a Dios y a buscar nuestros propios deseos y nuestra satisfacción sin Dios. Pero también donde hay una tentación a satisfacer nuestros deseos y una trampa, se puede convertir en una oportunidad. Cuando decimos no, se convierte en una oportunidad para elegirlo mejor a Él. Y por eso es interesante entender cómo la prueba y la tentación funcionan juntas. Esto es lo que dice Santiago capítulo 1. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Esta es la razón por la que Santiago puede decir de la siguiente manera, entendiendo cómo funciona la prueba y la tentación. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Los hermanos cristianos a los que escribe Santiago están pasando por, dice aquí, diversas pruebas. ¿Okay? ¿Qué sucede en la carta de Santiago? Nos dice que había ricos que los estaban oprimiendo, había pruebas, había dificultades, había pobreza, había sufrimiento. Estas son las diversas pruebas. Y Santiago ve en esto, que dijimos, paradójicamente una oportunidad. Santiago puede decir, cuando te encuentres en diferentes tipos de pruebas, que pueden ser económicas, salud, dinero, nuestra fe, ¿verdad? Dice Santiago, ten gozo. ¿Por qué? Porque la prueba es una oportunidad que Dios utiliza para formar en nosotros un carácter cristiano, llevarnos a ser pacientes. Y dice Santiago, y la paciencia no es el fin de la obra. El fin de la obra es que seamos perfectos. Aquí la idea de perfección es madurez. Dios permite pruebas en la vida de sus hijos porque está refinando nuestra fe. Es una idea muy similar que encontramos en Pedro. En 1 de Pedro, Pedro le dice a los creyentes, no se extrañen cuando se encuentren bajo diferentes pruebas, porque la prueba es como un fuego que refina la fe del creyente. Igual que el oro es refinado por fuego, también nuestra fe que es mucho más preciosa que el oro, que es un elemento con todo y que lo usamos el día de hoy como algo valioso, es perecedero, ¿verdad? Nuestra fe es más valiosa, también es probada por fuego, para ser hallada en alabanza cuando el Señor Jesús
regrese. Entonces las pruebas son oportunidades. Pero si te das cuenta, Santiago más adelante le dice a esos mismos creyentes que tengan cuidado, porque hay un tentador. Dios desea su bien. Y las pruebas en un mundo roto como en el que estamos son oportunidades para amarle, conocerle, experimentar su gracia en nuestras vidas. Pero Santiago dice, tengan cuidado, porque también hay un tentador que pone trampas. Y estas mismas situaciones, finanzas, salud, su fe misma, hay un tentador que les va a invitar a no confiar en Dios. Mira lo que dice ahí Santiago, pero en el verso número 12. Es muy revelador lo que dice Santiago, ¿verdad? Mira esto. Santiago, capítulo 1, verso número 12. Capítulo 1, verso 12 dice, bienaventurado el varón que soporta, aquí lo traduce como tentación, trampa, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que los aman. Pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice, ni Él tienta a nadie. Bueno, ahorita leemos más de este pasaje. Entonces, hay un tentador que aprovecha las pruebas y nos seduce, nos desorienta y aprovecha la situación para que no confiemos en el Señor y cedamos a nuestros deseos y a buscar nuestro propio bienestar. Es tan claro ver esto en la vida del propio Señor Jesús. ¿Recuerdas? Dios le lleva al desierto para ser probado, pero en la prueba hay una trampa también. Mientras está siendo probado en el desierto, al no comer, aparece el tentador que le dice, cuestionando su identidad, ¿eres hijo de Dios? Déjame decirte lo que hay detrás de la tentación. Si eres el hijo de Dios, porque Dios te tiene aquí, en esta circunstancia, muriendo de hambre. Suple tu necesidad. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres su hijo, suple tu necesidad. A lo que Jesús responde con la palabra no, ¿verdad? No solo de pan vive el hombre, sino las palabras que salen de la boca de Dios. Pero ¿lo ves? La prueba, una oportunidad de confiar en Dios. Las pruebas tienen la capacidad de mostrar lo que hay realmente en nuestro corazón, pero junto a las pruebas hay una trampa. Pero una trampa se puede convertir cuando resistimos y decimos no, se convierte en una oportunidad de amarle más a Él que nuestros deseos. ¿Okay? Muy bien. Ahí tienes el origen de la tentación. Pero entonces, al enfrentar pruebas y tentaciones, entendemos una cosa. La prueba proviene de Dios y tiene una meta específica. ¿Cuál es la meta de la prueba? Formar su carácter en nosotros. Limpiarnos de aquellas cosas que nos estorban para conocerle mejor, para amarle, para servirle. Dios busca nuestro beneficio. La trampa, tentación, tiene otro objetivo distinto y otro origen. Dios no es el origen. ¿Recuerdas? Lo leímos. Dios no es el origen de la trampa. Veremos ahora, la tentación, la carne y el mundo. Y tiene un objetivo muy diferente. Satisfacer nuestros deseos, lo cual nos conduce a la muerte y a la destrucción. Ahora, ¿sabes qué me parece muy interesante? Se nos promete algo tanto en la prueba como en la tentación. Eso es lo que hace atractiva la tentación. Solo que la prueba nos promete algo, pero implica pasar por dificultades. Por eso decimos, no puede haber nada bueno en esto, cuando es todo lo contrario. Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas. No quiere decir que eso que estamos pasando es bueno, ojo, sino que Dios puede usar eso que no es bueno para causar algo bueno en nosotros. La tentación también promete algo, pero sin sufrimiento.
sin dolor, sino nuestra propia satisfacción. Pero ¿cuál es el resultado final? Dolor, sufrimiento, muerte, ruina. Ok, entonces la tentación tiene un origen distinto, no es Dios, y tiene un objetivo distinto. ¿Okay? Bueno, hablando del origen de la tentación, entonces podemos entender que la tentación tiene 3 fuentes. Número 1, Satanás. Satanás es el tentador por excelencia. Satanás, ¿quién es? Bueno, déjame decirte, no es una fuerza impersonal, no es la representación del mal. Satanás es un ser espiritual caído. El mal en este mundo tiene origen, ¿ok? Y no es simplemente una metáfora, un concepto, es un ser espiritual, personal, que está en un estado de lejos de Dios, que está caído y que busca la destrucción de todo lo bueno y lo bello que Dios ha creado. Ese es Satanás. Satanás es una criatura en rebelión contra Dios, que odia a Dios, odia la vida y odia a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Ese es Satanás. Es quien distorsiona los buenos propósitos de Dios en el mundo. ¿Okay? Este es Satanás. De hecho, déjame decirte algo. Satanás no es un nombre propio, es un título. Diablo y Satanás en realidad es un título. El diablo, el Satán, significa el que se opone, el acusador, el tentador. La Biblia le llama también el adversario. Este es el diablo. Pero, aunque es cierto que Satanás es un ser, una criatura caída en rebelión total contra Dios, que se opone a toda la vida y todo lo bueno, ¿ok? No sé si es el término correcto, pero solo para ayudarnos es antidios en ese sentido. No es el contrario de Dios en un sentido como si hay 2 poderes, bien y mal, yin yang, y entonces es como una especie de equilibrio entre 2 fuerzas. No. Hay un solo Dios, creador, poderoso, soberano, por encima de todo, que es el Dios de la Biblia. Satanás es una criatura en rebelión contra Dios. Pero es antidios en el sentido de que se opone a cualquier cosa que Dios ha creado, a todo lo bueno, todo lo bello, todo lo que Dios ha hecho. Él se opone y busca destruir. ¿Okay? Dice el propio Jesús que Satanás busca matar, robar, destruir. ¿Okay? Es en ese sentido, ¿okay? Que se opone a todo lo que es Dios y todo lo que Dios hizo. Pero es una criatura, no es omnisciente, no es omnipresente, no es todopoderoso. Es una criatura en rebelión. Y por lo tanto, lo que quiero decir es, Satanás no opera en el vacío. Satanás opera a través de los corazones egoístas, orgullosos, quebrantados de los seres humanos pecadores. Por eso la fuente del pecado y la tentación no es solo Satanás. No podemos culparlo solo a él. ¿Se entiende lo que quiero decir? Nuestra naturaleza caída es otra de las fuentes de la tentación. Eso es lo que enseña la Biblia. Mira ahí una vez más Santiago, cuando dice que Dios no es el origen de la tentación y que no podemos decir, Dios, tú me tentaste a hacer esto, me pusiste una trampa. Dice el verso 13 una vez más de Santiago capítulo 1. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando nota esto, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia. Santiago es muy claro. El origen del pecado, la tentación, se encuentra en los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Satanás no opera en el vacío, opera a través de los seres humanos idólatras que adoran las cosas que no son Dios, como si fueran Dios.
que se corrompen y se destruyen a través de su egoísmo, su orgullo, el tratar de ser su propio Dios. Satanás opera a través de los corazones de los seres humanos. Por eso Efesios dice, ¿cuál era nuestra condición antes? Efesios, mira eso, Efesios capítulo 2. ¿Cuál era nuestra condición antes de Cristo? Quise decir. Dice el verso 1 del capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera. ¿En dónde opera? En los hijos de desobediencia, entre los cuales dice, todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué cosa? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es muy claro. Este es el origen del pecado, la muerte, la tentación. Sí, Satanás operando, pero operando en el corazón de los hijos de desobediencia. Los seres humanos rebeldes. Entonces, no solo tenemos seres espirituales rebeldes, tenemos seres humanos rebeldes. Y estos seres espirituales operan a través de nuestra naturaleza caída y nuestros deseos, incitándonos al pecado. Esto es como lo dice el diccionario bíblico Nelson. ¿Qué es la tentación? Es una invitación a pecar, con la promesa implícita de un bien mayor que se deriva de seguir el camino de la desobediencia. Sí, Dios no es el origen de la tentación. Satanás es la carne. ¿Qué significa esto? Que pecamos porque deseamos pecar. Aunque es duro escucharlo, es tan importante. Pecamos porque deseamos pecar. A veces tratamos de justificarnos diciendo, no deseaba esto. No, pecamos porque deseamos, porque hay una guerra de deseos en nuestro corazón, entre los deseos de Dios y nuestros deseos. Pecamos porque deseamos. Entonces, al enfrentar pruebas, Dios no nos está poniendo una trampa. Dios tiene en mente nuestro bien, dándonos oportunidad para demostrarle nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra confianza en Él. Quien nos pone la trampa es Satanás y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Okay? Es importante entenderlo. Tienes un ejemplo perfecto de esto en una escena bíblica, en Reyes. No vamos a ir a ella, pero Ezequías es un rey al que Dios rescató de una batalla que no tenía fuerzas para pelear. El reino de Asiria estaba por conquistar el reino de Judá, un ejército innumerable. Ezequías no tenía recursos para enfrentar al reino de Asiria. Así que humillado y avergonzado fue al templo, mostrándole a Dios la carta que el rey de Asiria había escrito para amedrentar a los de Judá. Y simplemente, Señor, no están hablando mal de nosotros, están hablando mal de ti. Ayúdanos. Y Dios, sin la intervención de un solo soldado de Judá, venció al ejército asirio milagrosamente. Pero probablemente se llenó de orgullo el corazón de Ezequías. Así que Dios lo pone a prueba en una situación que hizo que se asomara lo que había en el corazón de Ezequías. La prueba era una oportunidad para que Ezequías diera gloria a Dios. Pero también había un tentador y una trampa que llevó a Ezequías no a darle gloria a Dios, sino a tomar el crédito que no era suyo y llenarse de orgullo. Entonces, ¿Dios provocó la caída de Ezequías? No. La caída de Ezequías se debía al orgullo de su corazón. Por ponértelo en una ilustración, imagínate que estás tomando un curso, ¿okay? Un diplomado. Y el maestro de pronto ese día dice, examen sorpresa. Y pone un examen y lo repruebas porque no estudiaste. Podrías culpar al maestro y decir, qué injusto.
me hizo caer, puso un examen sin avisar. Y entonces él me tendió una trampa. O podría ser no. El examen era una oportunidad para mostrar si realmente has estado poniendo atención, estudiando y preparándote. Pero tu caída en el examen no es culpa del maestro. Es culpa de que no te has preparado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es una analogía nada más. ¿Okay? No van a decir, pero los maestros eficientes tienen... Es una analogía. ¿Okay? No te claves con eso. Lo que quiero decir es, Dios nunca es la fuente de la tentación. ¿Ok? Las pruebas son una oportunidad para confiar en Él. La trampa es una, Satanás. Dos, mi corazón egoísta, que desea, si soy sincero y honesto, desea muchas veces otras cosas que no es Dios. Porque trato a las cosas en este mundo como si fueran Dios. Y por eso en Primera de Juan dice el apóstol que amar a este mundo es no tener el amor del Padre. Porque las cosas de este mundo, dice Primera de Juan, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esto es Primera de Juan, capítulo 2, verso 16 al 17. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Así que esta es la tercera fuente, el mundo. Tienes a Satanás, tienes tu carne y luego tienes el mundo. Con el mundo no me refiero a la tierra. Nos referimos a un sistema humano de idolatría y corrupción que ignora a Dios y promueve la exaltación del yo. Y nos ofrece múltiples opciones en un buffet de tentaciones para suplir nuestras necesidades a nuestra manera. Ese es el mundo. Una vez más, dinero, sexo y poder. Así como los colores primarios, sé que no es el mejor ejemplo del mundo, perdóname, pido disculpas por esta ilustración, pero así como los colores primarios de ellos derivamos toda una gama de colores, esta adoración al yo que se expresa en sobre deseo, codicia, dinero, sexo, poder, se convierte en toda la gama de tentaciones y pecados que existen. Puedes rastrear casi todo pecado, su origen al orgullo expresado en el deseo de poder, el deseo por suplir esas necesidades de relaciones a través del sexo y el dinero. Pero curiosamente, déjame decirte algo. ¿Es el dinero, el sexo y el poder en sí mismos pecaminosos? No. Eso es sorprendente. No, pero me estoy adelantando al final. Pero lo que quiero decirte es que las cosas buenas que Dios creó, Satanás, nuestra carne, las distorsionan y las convertimos en medios para que hagan todo lo contrario a lo que Dios planeó. Y así se convierten en fuentes de idolatría y destrucción. ¿Okay? Pero ahora vamos a eso. ¿Okay? Así es el origen de la tentación y así opera la tentación en nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, regresando a Santiago capítulo 1, tiene mucho sentido notar, una vez más, mira cómo opera la tentación en nosotros. Dice el verso número 13 una vez más. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cuando uno es tentado, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Deseos de los ojos, de la carne y vanagloria de la vida. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Hay un proceso siniestro que ocurre a nivel de los deseos y del corazón, del mundo atractivo y de Satanás, llenando nuestro corazón y nuestra mente de mentiras. Hay algo ahí que sucede fuertemente. Satanás poniendo esas tentaciones y llenándonos de mentiras acerca de nosotros mismos y acerca del mundo. Hay un proceso ahí. Entonces, si te das cuenta, este proceso, Santiago utiliza la analogía de la concepción como el origen en un deseo. Y ese deseo va creciendo y se empieza a convertir en exigencia. Y esa exigencia crece y empieza a convertirse en necesidad y dependencia. Y entonces comienza a controlarnos y haremos todo lo posible por obtenerlo. Nos reduce de seres humanos creados para su gloria a animales que buscan satisfacer su instinto. Así es. Comienza con un deseo. Ahora dijimos, los deseos no son malos en sí. Fuimos creados para tener deseos. Los deseos no son malos. El problema es que estos deseos comienzan a gobernarme y a ponerse por encima de Dios y a convertirse en dioses. Entonces, rápidamente la exigencia se convierte en un lo necesito. No es solo que lo quiero, es imprescindible para mi vida. Y entonces nace el pecado. Ese es su origen, el deseo. Si tuviera esto, si hiciera esto, si esto fuera parte de mi vida, sería feliz, habría satisfacción, tendría estas cosas. Así es la tentación. En el matrimonio, muchas veces, el origen de la tentación comienza con una fantasía. Comienzo a fantasear en cómo sería mi vida si no fuera esta rutina diaria. ¿Y si viviera de esta manera? Y entonces empiezo a comparar la fantasía con lo que vivo diariamente. Y entonces empiezo a creer que esta fantasía es lo que necesito. Y empiezo a exigirle a los que están dentro de la familia algo que no me pueden dar, que solo realmente Dios me puede dar. Y al no cumplir con mis expectativas, comienzo a verlos como un estorbo para mis sueños y deseos. Y ahí es donde vienen muchas historias de desprecio, de rechazo, incluso de violencia. Convertimos a las personas en objetos para obtener lo que yo quiero. Y eso me lleva entonces a un camino de ruina y destrucción. Y cuando se rompe la burbuja y me doy cuenta que aquello que deseaba en realidad nunca me dio lo que quería, tengo a la muerte ahí. Así opera en el corazón. Así que no quiero que pienses solamente en, Alex, esto es como para hablas de dinero, pareciera que hablas de un magnate por allá que tiene empresas y no, estoy hablando de cosas sutiles que ocurren a nivel de nuestro corazón, en que empezamos a tener deseos y exigencias y necesidades que solo Dios puede suplir y que nos llevan entonces a tratar a la gente como objetos, a utilizar a las personas para obtener lo que queremos. Entonces el reino de Dios en mi vida está suplantado. Ya no me motiva el amor a Dios y a la gente. Lo que me motiva es mis deseos. Y los demás están para ser servidos. Incluso a veces Dios se convierte en alguien que tiene que suplir mis deseos. Esto es algo con lo que luchamos todos en nuestro corazón. El deseo de hacer la voluntad de Dios o nuestro propio deseo. El pastor Paul Tripp pone un ejemplo muy interesante de cómo opera esta dinámica. Dice él que un día él es un pastor, después de una dinámica de estar trabajando, se le ocurrió prepararle a su familia un platillo de comida cubana.
Así que decidió ir a comprar los ingredientes. Pero cuando trató de llegar a casa y su plan perfecto de que todo mundo diría, eres el mejor papá del mundo, el mejor esposo, eres increíble, no hay pastor como tú, empezaron a salir inconvenientes. La hija necesitaba salir a comprar cosas. Su esposa no estaba disponible para ayudarle. Así que llegó un momento en el que reventó y empezó a dejar que el enojo controlara su corazón. Y se dio cuenta entonces en la noche que en realidad un deseo bueno, ¿es malo querer prepararle de comer a tu familia? Se convirtió en un ídolo y en la búsqueda de algo personal. Y entonces las personas a las que quería servir se convirtieron en sirvientes de sus deseos y terminó lastimándoles. ¿Se entiende? Eso nos puede pasar con una diversidad de cosas, ¿verdad? Deseos buenos se pueden convertir en ídolos que nos esclavizan. Deseos malos que se apoderan de nosotros. Entendiendo esto, ¿cómo puedo soportar? Al entender el origen y al entender cómo opera la tentación, ¿qué tengo que hacer? Pues si las tentaciones no operan fuera de mí solamente, sino el campo de batalla está en mi corazón. ¿A dónde tengo que apuntar para entonces poder romper con un ciclo de obedecer a mis deseos y terminar en pecado? Tengo que apuntar al corazón. ¿Qué es el corazón en la Biblia? Es el centro de mi voluntad, mis sentimientos, mis pensamientos. Tengo que apuntar ahí. Tengo que apuntar a mi corazón. Entonces, ¿tengo que huir al desierto para evitar que mis deseos me lleven al pecado? No, porque vas al desierto tú. Te llevas a ti mismo al desierto, ¿ok? Y a donde vayas vas a traer también problemas, ¿ok? ¿Qué hacemos? ¿Nos colgamos algún tipo de artículo religioso para batallar, para enfrentar la tentación como si fueran ajos contra Drácula? No, porque el problema no está fuera de mí, el problema soy yo. Yo soy Drácula, ¿se entiende? El problema soy yo. ¿No? Es como un zombie tratando de evitar una infección zombie. ¿No? Tú eres el problema, ¿no? ¿Nos educamos con una mejor teología? No, porque aunque es bueno aprender y conocer más de la Biblia, la teología no es el remedio contra el problema del pecado en el corazón. Solo serás un pecador con mucho conocimiento y probablemente más endurecido, porque quizás tu conocimiento te impedirá ver las deficiencias de tu corazón. Quizás lo que tenemos que hacer es como Bruce Banner. ¿Quién es Bruce Banner? Es Hulk, ¿ok? Necesito técnicas de meditación y respiración para evitar caer en la provocación del enojo. No. Tratar de controlar los deseos es la peor manera de enfrentar la tentación. O miento, familia querida. No necesito ponerte ejemplos. Lo sabes, lo sé. La peor manera de evitar la tentación es tratar de controlar solamente mis deseos. ¿Con qué me encuentro? Con un problema que está más allá de mi propia capacidad. ¿Qué necesitas? Para poder enfrentar los deseos del pecado, necesitas literalmente ahogar esos deseos con un deseo más grande. Y ese deseo es Dios mismo. Para que pierda su belleza y atractivo el pecado, necesitas entonces darte cuenta de aquel que sí es supremamente bello y glorioso y atractivo y que puede suplir todas tus necesidades. Perdón por la comparación, no se me ofenda a nadie, pero es como tener un cachorro, ¿ok? Mordiendo ahí un hueso, ¿no? ¿Cómo le ayudas? Pues le ofreces arrachera, ¿no?
para que suelte el hueso, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir? Perdón la ilustración, solo es por ser práctico, ¿ok? Dios no es una rachera, entiéndeme, ¿ok? Solo es una ilustración, ¿ok? Lo que quiero decir es, el pecado nos hace ver a Dios tan pequeño, tan insuficiente, tan lejano. ¿O dónde estaba Dios cuando Adán y Eva comieron del fruto? Pues donde va a estar, no está perdido, está ahí, presente. ¿Por qué no lo pueden ver? Porque el pecado nos ciega, hace ver a Dios tan, pero tan lejano. Y como en la imagen del pez, esto es tan bueno para mí, tan bueno para mí. Pero cuando puedo ver a Dios por quién es Él, en toda su belleza y esplendor, como dice el himno, el himno, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor, y todo lo terrenal perderá su valor. Cuando lo ves a Él, cuando estás satisfecho en Él, cuando Él lo llena absolutamente todo. Ese es el principal punto de partida. ¿Qué necesito hacer? Necesito volverme a Dios y reconocer con toda humildad: Dios, no te deseo como debería desearte. Por eso peco, Señor. Deseo más otras cosas. ¿Podrías ayudarme a verte a ti, a conocerte a ti, a amarte más a ti? Ahora, no quiero que esto se convierta en una carga sobre ti. No se trata de, es que no deseas a Dios. Sí, eso es real. No deseamos a Dios mucho y por eso pecamos. Pero el punto no es, ahora, a ver cómo le haces, trata de desear a Dios. Se acabó la enseñanza. No es eso. Es más bien reconocer con humildad: Señor, no te deseo como deberías desearte. Porque al reconocer mi corazón roto, es cuando Dios puede empezar a obrar en mí y me puede ayudar a entonces amarle más y desearle más. ¿Okay? Déjame terminar entonces esta enseñanza a la luz de ¿qué necesito? Verle a Él como el tesoro más brillante, dice un pastor, como el placer más dulce. Cuando dejo de cambiar su gloria por estas glorias terrenales, y más bien es al revés, cambio estas glorias terrenales por su gloria, entonces, ¿sabes? Todas las cosas buenas que Dios hizo tienen sentido en mi vida. La sexualidad ya no es un deseo para servirme a mí. Se convierte en una preciosa expresión de la intimidad en un matrimonio que refleja la belleza y el amor de Dios. Entonces el dinero ya no se convierte en mi modo de supervivencia, sino en una preciosa oportunidad para servir y amar a la gente. Entonces el poder ya no se convierte en esta ambición de tratar de tener el control de mi vida, mi destino, mi salud. No, puedo soltar eso para entonces tener el poder de hacer el bien a los demás, como Jesús. Aquí hay unos tips. ¿Cómo puedes soportar la tentación a la luz de todo esto? Número 1, esto es prevención proactiva. ¿Okay? Reconoce tu vulnerabilidad. Número 2, evita situaciones tentadoras. Si batallas con el alcohol, ¿qué haces paseando frente a la cantina? Si batallas con la pornografía, ¿qué haces en el puesto de revistas? O mirando la computadora cuando nadie te ve. ¿Se entiende? No te pongas en situaciones tentadoras. Evita situaciones tentadoras. Número 3, busca la guía de Dios. ¿Cómo? A través de la oración, a través de estudiar su palabra constantemente. Número 4, ten un grupo de hermanos a quienes puedas rendir cuentas. Y cuando caigas, confiesa tu pecado.
Pide oración, pide ayuda. Número 5, resiste activamente la tentación. Hay una lucha contra el pecado. Sí. Usa todas tus fuerzas para resistir. Número 6, reemplaza los pensamientos pecaminosos con la palabra de Dios. Número 7, cultiva una vida piadosa. Así como hay un proceso hacia el pecado, hay un proceso hacia la vida piadosa. Búscala constantemente. Así como antes íbamos al pecado y planeábamos, ¿verdad? Ahora planea cultivar una vida piadosa. Número 7, recuerda las promesas de Dios. Él ha prometido que mientras somos tentados, dice 1 Corintios 10:13, Dios dará junto con la tentación una salida. Dice, no somos tentados más allá de lo que podemos soportar, porque junto con la tentación está la salida. Entonces sí, quizás la tentación es más allá de tus fuerzas, pero Dios tiene una salida. Búscala. ¿Cuál puede ser esa salida? Sal corriendo. Sal corriendo. Necesitas salir corriendo, sal corriendo. Literal. Si estás en una situación de tentación, huye. Salir corriendo puede ser hablarle a un hermano, por favor, te ruego que ores por mí. Estoy en una situación muy complicada. Necesito, ven por mí, por favor. Ven por mí, ayúdame. ¿Okay? Huir puede ser, ¿sabes qué? Elige ir a la iglesia. Elige ir y buscar su palabra. Huye. Busca al Señor. En nuestra insuficiencia, Él es suficiente. Padre Celestial, gracias por este tiempo que tú nos has dado para poder acercarnos a ti y ser fortalecidos en ti. Yo te ruego que tú nos ayudes a tomar lo que hoy, Señor, nos enseñaste y sigas tratando con nuestros corazones y nos permitas caminar contigo en una manera fiel en las batallas y en las luchas que enfrentamos diario. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.